Hay noches que no pertenecen a los vivos, noches en que la luna esconde su rostro detrás de una cortina de nubes, una cortina tan espesa que hasta la luz de las estrellas se rinde, noches en que la carretera parece respirar bajo los neumáticos de un coche solitario, un coche que navega por un terreno que nunca debió encontrar, noches que existen en el espacio entre lo real y lo que el corazón se atreve a imaginar, entre la vida que una mujer ha construido cuidadosamente para sí misma y la vida que la ha estado esperando en silencio todo el tiempo, paciente como la piedra, antigua como la sangre. Janet Ross siempre había sido una mujer práctica. 31 años de practicidad le habían servido razonablemente bien. Pagaba sus facturas a tiempo, mantenía su apartamento ordenado. Tenía un planificador de 5 años que actualizaba con la diligencia de un monje medieval. No creía en el destino, no creía en las señales, y desde luego no creía en lo sobrenatural, en cosas que iban más allá de los cómodos límites del mundo explicable. Y sin embargo, en la noche más oscura de octubre, sin luna que la guiara, y con su GPS mostrando una rueda giratoria de absoluta inutilidad, Janet Ross se desvió por una carretera que nunca quiso tomar, en un pueblo al que nunca quiso entrar, y se encontró de pie ante las puertas de hierro de un castillo al que nunca había sido invitada. La historia, como todas las historias más importantes, comenzó con un giro equivocado. Había empezado de forma bastante sencilla. La invitación había llegado 3 semanas antes, un sobre de color crema deslizado bajo la puerta de su oficina en la universidad. Allí trabajaba como archivista, catalogando documentos antiguos. El tipo de documentos que la mayoría de la gente encontraba terriblemente aburridos, y que a Janet le parecían profunda y secretamente emocionantes. La tarjeta del interior estaba impresa en cartulina gruesa con letras doradas. La gala de otoño en el castillo Whitmore. Una celebración de la historia, el patrimonio y las extraordinarias colecciones de la finca Whitmore. Se ruega cordialmente su presencia. Su colega y mejor amiga, Emmeline Croft, prácticamente la había obligado a ir. Emmeline era el tipo de persona que vivía la vida a todo volumen. Una mujer cuyo lápiz labial rojo siempre estaba perfecto, y cuyas opiniones llegaban completamente formadas y sin disculpas. Había mirado la invitación y luego a Janet, una mujer que solía pasar los viernes por la noche reorganizando su estantería por fecha de publicación, y había declarado que Janet iría aunque tuviera que meterla físicamente en el coche ella misma. Así que Janet había ido, o más bien, había intentado ir. Las indicaciones habían sido bastante claras durante los primeros 40 minutos de viaje. Luego su GPS perdió la señal en algún lugar de las colinas al norte del pueblo de Ashcraft-Oft, un lugar tan pequeño que aparecía exactamente en 2 mapas, ambos anticuados. La carretera se había bifurcado. Janet, confiando en su instinto por quizás la primera y última vez en su vida adulta, había tomado el desvío de la izquierda. El desvío de la izquierda la había llevado a una carretera más estrecha. Esa carretera la había llevado a un camino de tierra. El camino serpenteaba a través de un bosque tan denso que parecía como conducir por el interior de algo vivo. Las ramas se inclinaban sobre el coche como observadores curiosos. Los faros no captaban más que formas oscuras y el ocasional destello ámbar de ojos de animales. Entonces el motor carraspeó una vez, 2 veces. Luego, con una especie de tos final y decisiva, sugirió que había tomado una decisión al respecto. Murió. Janet se sentó en el repentino silencio durante aproximadamente 4 segundos, antes de decir algo que habría sorprendido a todos los que la describían como tranquila y profesional. Luego salió del coche, porque quedarse sentada en un coche averiado en medio de un bosque en la noche más oscura del año era algo que pasaba en el tipo de películas que ella no veía. Y ella no iba, absolutamente no iba a ser esa mujer. Había caminado durante lo que parecieron 20 minutos, pero probablemente fueron más de 40. Sus tacones eran una elección cada vez más catastrófica. Su teléfono estaba muerto. Su abrigo de lana hacía un valiente esfuerzo contra el frío de octubre. Un frío que parecía venir de un lugar más profundo que el clima, de la propia tierra. Y entonces los árboles se ralearon,
Y luego hubo un claro, y en el claro, surgiendo de la tierra con la autoridad casual de algo que siempre había estado allí y siempre estaría, había un castillo. No el elegante, bien mantenido y turístico castillo Whitmore al que había sido invitada. Este castillo era diferente. Este castillo era imponente, sus piedras oscuras por siglos de lluvia. Sus torres se elevaban hacia el cielo, cubierto de nubes con una especie de ambición sombría. Las puertas de hierro estaban entreabiertas como si hubieran estado esperando, como si la idea de estar cerradas para esta visitante en particular simplemente no se les hubiera ocurrido. No había luces de bienvenida, ni coches, ni sonido de música o invitados. Pero había luz, un único brillo cálido desde una ventana en lo alto de la torre izquierda. Y Janet Ross, que era práctica y sensata, y no creía en las señales, se quedó ante esas puertas abiertas durante exactamente 6 segundos. Antes de decidir que quienquiera que viviera allí tenía un teléfono. Y un teléfono era lo que necesitaba. Y entró. Más tarde, al contar este momento a las personas que merecían escucharlo, mantendría que había tomado una decisión perfectamente racional. En esto estaría mayormente equivocada. El camino desde las puertas hasta la entrada principal era lo suficientemente largo como para darle tiempo a notar cosas. El jardín, o lo que una vez fue un jardín. Formas gris, plateado de topiarios que podrían haber sido animales alguna vez, ahora crecidos hasta convertirse en sugerencias. Urnas de piedra de las que colgaba hiedra muerta. Una fuente seca, sus figuras talladas desgastadas por la lluvia y el tiempo, hasta que eran casi humanas, casi algo más. Todo en este lugar hablaba en tiempo pasado, todo excepto esa única ventana encendida arriba. Llegó a la puerta, era enorme, madera oscura con bandas de hierro, tallada con patrones que no podía distinguir en la oscuridad, pero que parecían moverse cuando no los miraba directamente. Llamó. El sonido de sus nudillos contra esa madera antigua resonó como si el propio castillo estuviera escuchando. Nada. Llamó de nuevo, más fuerte, y entonces la puerta se abrió. El hombre que la abrió no era lo que esperaba. Había esperado a alguien viejo. Había esperado a alguien encorvado y desconfiado, el arquetípico cuidador anciano de fincas abandonadas. Alguien que le diría que el teléfono no funcionaba y le ofrecería té. Ella se negaría. No había esperado esto. Era alto, del tipo de altura que rehacía las proporciones de la puerta a su alrededor, que hacía que la enorme puerta pareciera de alguna manera apropiadamente dimensionada. Sus hombros eran anchos bajo una camisa oscura, el tipo de complexión musculosa que no hablaba de vanidad, sino de algo más antiguo, algo construido por necesidad más que por estética. Su cabello era blanco, no el blanco de la edad, sino de algo completamente diferente, un blanco profundo y verdadero que caía más allá de sus hombros, y captaba la luz del vestíbulo detrás de él como si tuviera su propia luminosidad. Su rostro era del tipo que hacía que la palabra guapo se sintiera inadecuada. Todo ángulos fuertes y líneas afiladas. El rostro de alguien que nunca en su larga existencia se había preocupado por si la gente lo encontraba accesible. Sus ojos eran del color de las nubes de tormenta de invierno, grises con un tenue toque plateado, y estaban fijos en ella con una expresión que era a partes iguales confusión y algo más que no podía nombrar. La miró fijamente durante un largo momento. Ella le devolvió la mirada. Luego él dijo muy lentamente, como si las palabras vinieran de un lugar distante e inusual: ¿Qué eres? No era una pregunta, era un acertijo dicho en voz alta. Janet parpadeó. Varada, principalmente. Mi coche se averió a 1 milla de aquí. Intento llegar al castillo Whitmore. Me invitaron a un evento allí y creo que me perdí por completo. ¿Podría usar su teléfono? Otra larga pausa. Sus ojos plateados se movieron sobre ella con la atención enfocada de alguien que examina algo genuinamente sin precedentes. El tipo de mirada que debería haber sido inquietante, pero que extrañamente fue la vez que más completamente vista se había sentido en años. Una mortal, dijo finalmente, más para sí mismo que para ella. Una mortal caminó hasta mi puerta. Parecía estar resolviendo algo,
como si la logística de esto estuviera realmente más allá de su comprensión. Las barreras han mantenido a todos fuera durante décadas. Nadie viene aquí. Nadie puede venir aquí. Janet consideró la afirmación. Consideró la palabra mortal. Consideró la palabra barreras. Consideró la palabra décadas. Miró al hombre en la puerta con su imposible cabello blanco y su rostro sin edad y sus ojos de plata tormentosa, y la forma en que parecía existir en una frecuencia ligeramente diferente a todo lo demás en el mundo. Pensó en lo que había aprendido en 31 años de vida práctica. Luego pensó en el frío a su espalda y el coche averiado en el bosque, y en el hecho de que sus pies la estaban matando. Soy Janet, dijo. Janet Ross, soy archivista, catalogo cosas para ganarme la vida. Sea lo que sea que esté pasando aquí, probablemente pueda manejarlo. Primero el teléfono, la crisis existencial sobre la realidad. Después, por favor. Algo cambió en su expresión, algo muy pequeño, algo que se movió por esos rasgos afilados tan rápidamente que podría haberlo imaginado. Un levísimo ablandamiento en las comisuras de su boca. No exactamente una sonrisa. El fantasma del recuerdo de cómo podría sentirse una sonrisa. Se apartó de la puerta. La dejó entrar. El vestíbulo de entrada era enorme. El tipo de espacio que hacía que el sonido se comportara de manera diferente, que convertía los pasos en algo ceremonial. Suelos de piedra desgastados por los siglos. Una escalera que se elevaba en una gran curva. Y por todas partes la cálida luz ámbar de lo que se dio cuenta eran velas reales en soportes de hierro. Docenas de ellas llenando el vestíbulo con un brillo que era a la vez antiguo y vivo. El aire olía a piedra vieja y humo de leña, y a algo que no podía identificar del todo. Algo limpio y oscuro y eléctrico, como el aire antes de un rayo. Cerró la puerta detrás de ella. El sonido fue muy definitivo. Antes de continuar con la historia, quiero agradecer a todos los que apoyan el canal y aman nuestros romances de vampiros. Si disfrutan de este tipo de historias, por favor, consideren apoyarnos en Patreon y convertirse en miembros. Como miembros, tendrán acceso a contenido exclusivo que no encontrarán aquí en YouTube. Historias extendidas, escenas especiales, acceso anticipado a nuevos episodios y arcos románticos completos creados solo para nuestros seguidores. Como extra, también desbloquearán exclusivas historias de romance del Rey Alfa, sumergiéndose en historias de amor más oscuras e intensas llenas de deseo, peligro y pasión. Al unirse, están apoyando directamente al canal y ayudándonos a dar vida a más historias inmersivas. Déjenos saber en los comentarios desde dónde nos ven y qué edad tienen. Espero que disfruten la historia. El teléfono, dijo él, y su voz era grave, el tipo de grave que parecía venir de algún lugar por debajo de las palabras. Una voz que había pasado siglos adquiriendo gravedad. Tengo uno, aunque encuentro que la utilidad de las señales de telefonía móvil en este lugar es aproximadamente la que esperarías de un lugar que no aparece en ningún mapa contemporáneo. Ella lo miró. ¿Tiene un teléfono fijo? Tengo un teléfono fijo que no ha sonado en 11 años y que conservo porque Pearl Eldridge, que gestiona ciertos asuntos míos en la ciudad, insiste en que un número de teléfono que funcione es, y cito, funcionalidad básica de un adulto. A pesar de todo, Janet sintió que la comisura de su boca se levantaba. Pearl suena como un personaje. Lo es. También parece ser la única persona en el mundo conocido que discutirá conmigo sobre la gestión del hogar, lo cual permito porque es muy bueno en su trabajo y porque he desarrollado contra todo pronóstico una tolerancia por su particular tipo de competencia exasperante. Hizo una pausa. El teléfono está en la biblioteca, por aquí. Caminó delante de ella a través del vestíbulo, por una puerta arqueada, por un pasillo bordeado de retratos que la observaban pasar con ojos pintados, que parecían tener opiniones sobre toda la situación. Ella lo siguió porque seguir a un hombre que acababa de conocer a través de un castillo en medio de la noche en un lugar desconocido era, notó, lo menos práctico que había hecho en años. Y sin embargo, sus pies se movieron sin queja. La biblioteca la dejó sin aliento.
Tenía 2 pisos, posiblemente 3. No podía decirlo con certeza porque las estanterías subían por las paredes y desaparecían en la sombra de arriba. Libros por todas partes, no las ordenadas filas catalogadas de una colección institucional, sino el caos vivo de una biblioteca privada. Libros apilados horizontalmente sobre volúmenes colocados verticalmente. Libros con trozos de papel marcando páginas leídas hace mucho tiempo. Libros que claramente habían sido leídos muchas veces, y libros que parecían no haber sido tocados por nadie más que su dueño. Una chimenea en el extremo opuesto arrojaba una luz cálida por la habitación. 2 sillas estaban frente a ella, pesadas y viejas, tapizadas en una tela oscura que tenía el aspecto de un uso habitual y prolongado. Janet Ross, que catalogaba documentos raros para ganarse la vida, se quedó en la puerta de esta biblioteca y olvidó por un momento todo lo demás. ¿Has leído todos estos?, preguntó. Él la miró desde el otro lado de la habitación. La mayoría de ellos, varias veces. He tenido una cantidad significativa de tiempo para leer. Sacó un teléfono de un escritorio que ella no había notado y se lo tendió. Aunque sospecho que el evento de Whitmore terminó hace algunas horas. Ella miró su reloj. Las 11:47 de la noche. Probablemente tenía razón. Llamó al número del coordinador del evento de todos modos y le saltó el buzón de voz. Llamó a Emmeline, que contestó de inmediato, lo que significaba que había estado despierta y preocupada, porque Emmeline siempre contestaba de inmediato cuando estaba despierta y preocupada, y también cuando estaba despierta y no preocupada, y también cuando estaba dormida y había dejado su teléfono a todo volumen, lo que siempre hacía. Janet, ¿dónde estás? Es medianoche. La gala terminó hace 2 horas. Te he imaginado muerta de 17 maneras diferentes. Estoy bien. Mi coche se averió y encontré un lugar con teléfono. ¿Puedes llamar a alguien por el coche? Está en una carretera al norte del pueblo de Ashcraft. Averiguaré exactamente cuál. Te enviaré un mensaje cuando tenga una mejor idea de dónde estoy. Una pausa. ¿Dónde estás exactamente? Janet miró al hombre de pelo blanco, que estaba de pie a una distancia respetuosa, examinando los lomos de los libros en una estantería cercana, con la estudiada naturalidad de alguien que finge no escuchar, mientras escucha absolutamente todo. En un castillo, dijo. Una pausa más larga. Un castillo. Te lo explicaré más tarde. Estoy bien, Em. No envíes a nadie todavía. Te llamaré en una hora. Colgó antes de que Emmeline pudiera hacer más preguntas y se giró para encontrar al hombre observándola, ahora sin ninguna pretensión de no hacerlo, sus ojos grises firmes y pensativos. Tu amiga está preocupada, observó. Emmeline siempre está preocupada. Es su estado natural. También suele tener razón. Janet dejó el teléfono sobre el escritorio. No supongo que haya una carretera funcional para salir de aquí a la que pueda llamar a un taxi. Hay carreteras. Que un servicio de taxis que opera en este condado las conozca o las encuentre antes del amanecer es otra cuestión. La estudió por un momento. Podrías quedarte hasta la mañana. Whitmore está a unos 30 minutos de aquí en coche y hay un pueblo con un taller 15 minutos más allá donde podrían recuperar tu vehículo. A la luz del día, las carreteras son sencillas. Quedarse en un castillo con un hombre que no conocía, que había usado la palabra mortal, que había dicho la palabra barreras, con el tipo de familiaridad casual que solo se usa para cosas que son completamente reales. Eres un vampiro, dijo. No era realmente una pregunta. Llegó a su boca con la misma certeza plana con la que habría identificado una fórmula de tinta del siglo XIV en un manuscrito. Evidencia observable que lleva a una conclusión lógica. Él la miró. La mirada era complicada. Varias emociones se movieron a través de ella en rápida sucesión, y ella tuvo la sensación de que para alguien que había pasado un número desconocido de siglos dominando el arte de no revelar nada, este era un rostro inusualmente activo. Sí, dijo finalmente. De acuerdo, asintió ella lentamente. Y las barreras que mencionaste, algún tipo de barrera protectora que debería haberme impedido encontrar este lugar. Que debería haber hecho imposible que nadie encontrara este lugar. Sí,
Durante décadas ha funcionado precisamente como se pretendía. Pero no esta noche. Pero no esta noche. Se miraron a través de la biblioteca iluminada por el fuego. Afuera, el viento se movía entre los viejos árboles con un sonido como de respiración. Matthew, dijo él entonces, y a ella le costó un segundo darse cuenta de que se estaba presentando. Matthew Wilson. Janet Ross, dijo ella, aunque él ya sabía su nombre. Catalogo documentos raros y tengo un planificador de 5 años, y por regla general, no creo en cosas imposibles, aunque estoy actualizando esa postura en tiempo real. Y de nuevo ese movimiento en su rostro, ese fantasma de algo que algún día, con suficiente tiempo, podría convertirse en una sonrisa. Hay té, dijo, si quieres y el fuego es adecuado. Un té sería extraordinario, dijo ella. Se sentó en una de las sillas frente al fuego. Él desapareció por una puerta al otro extremo de la biblioteca. Ella miró los libros a su alrededor, los miles de lomos, los siglos de pensamiento recopilado, la evidencia de una mente que había pasado una cantidad inimaginable de tiempo en compañía de ideas, y sintió algo que no esperaba sentir en un castillo extraño en la noche más oscura del año. Sintió, sin ninguna razón que pudiera explicar razonablemente, que estaba completamente en casa. Regresó con té de verdad, bien hecho, en una tetera que parecía haber sido usada durante mucho tiempo. Se sentó en la segunda silla, que claramente era su silla habitual, por el ángulo, la ligera hendidura de una ocupación prolongada y habitual. Y se sentaron a la luz del fuego con el viento de octubre en las ventanas, y hablaron. No sobre lo que él era, no al principio. Hablaron de los libros. Ella preguntó por una estantería particular de textos italianos de la primera modernidad. Y él le contó cómo los había adquirido, una historia que involucraba a Florencia en el siglo XVI y a un librero que también resultó ser un pintor de cierto renombre local. Ella preguntó si había conocido a algún pintor en Florencia durante el Renacimiento. Y él la miró con una expresión que decía que la pregunta era a la vez obvia e inesperada, y luego dijo que sí, a varios. Y la conversación que siguió duró 2 horas sin pausa. Hablaba de la historia como la gente habla de la memoria, no de eventos, sino de texturas, el olor de ciudades sobre las que ella solo había leído. El sonido de idiomas hablados con toda su fuerza, antes de que siglos de cambios los convirtieran en otra cosa. El peso y el material de cosas que ahora solo existían en museos y archivos. Hablaba de ello con cuidado, notó ella, como si estuviera eligiendo qué ofrecer, midiendo cada pedazo del pasado contra algún cálculo privado de lo que ella podría soportar. Ella habló del presente, de la extraña intimidad de manejar documentos que habían pasado por una docena de manos diferentes a lo largo de los siglos, sobre cómo el papel viejo se sentía diferente al papel nuevo, sobre el trabajo de detective para entender la historia de un texto a través de su evidencia física, sobre Emmeline, que era caótica y brillante y la mejor amiga que había tenido, sobre la universidad, el pequeño placer particular de un trabajo en el que era genuinamente buena, sobre su apartamento, que era ordenado y cómodo, y al que volvía cada noche, y que era, dijo esto a la ligera, muy silencioso. Él escuchó el peso en la palabra silencioso. Ella lo vio escucharlo. El castillo también es silencioso, dijo él. ¿Cuánto tiempo has vivido aquí solo? Una pausa lo suficientemente larga como para que la pregunta pareciera caer en aguas profundas y seguir cayendo. Décadas, dijo finalmente. Perdí la cuenta, lo que reconozco es su propio tipo de respuesta. Ella lo miró a través de la luz del fuego. Él estaba mirando las llamas, los ángulos de su rostro afilados en la luz cambiante, el pelo blanco captando el brillo. Y había algo en su quietud que ella reconoció. No la quietud de la paz, sino la quietud de alguien que ha aprendido a no moverse. Porque moverse hace que el dolor sea más notable. Lo siento, dijo ella en voz baja. No de forma teatral, solo la verdad. Él la miró. Sus ojos plateados eran muy firmes. Nadie me ha dicho eso en mucho tiempo, dijo, y lo decía en serio. El fuego se movió. Afuera, el viento.
En algún lugar de las profundidades del castillo, el crujido de la vieja piedra asentándose. Janet no volvió a llamar a Emmeline. Se olvidó por completo, algo que nunca había sucedido en la historia de su amistad, porque Janet no olvidaba las cosas. Pero las horas pasaron como si se movieran en un medio diferente en esa biblioteca, como si el tiempo mismo estuviera sujeto a reglas diferentes. Y cuando la luz en las ventanas pasó del negro al gris azulado profundo del amanecer, todavía estaban hablando. Él notó la luz antes que ella. Pronto amanecerá. Las carreteras estarán despejadas. Ella miró las ventanas y sintió algo que no esperaba. Algo como una decepción instalándose en su pecho con la tranquila certeza de algo que pretende quedarse. Cierto, dijo. Sí, debería averiguar sobre mi coche. Se levantó. Él se levantó. Se miraron en la luz azul del amanecer de la biblioteca, rodeados de siglos de pensamiento acumulado, con la fría mañana de octubre comenzando a presionar contra el viejo cristal. Y Janet tuvo la sensación específica y desconcertante de no querer irse de un lugar al que había llegado completamente por accidente. El pueblo con el taller, dijo. 15 minutos por una carretera recta. Te dibujaré un mapa. Se dirigió al escritorio e hizo exactamente eso, rápida y precisamente. Una mano que claramente tenía experiencia haciendo mapas para personas que navegaban por paisajes que no aparecían en ninguna base de datos de GPS. Ella tomó el mapa. Sus dedos no se tocaron en el intercambio, pero la distancia entre ellos era muy pequeña, y ella era consciente de ello de una manera en que no solía ser consciente de la distancia. Gracias, dijo, por el té y el fuego y las 5 horas de la conversación más interesante que he tenido en años. La acompañó a la puerta principal. El vestíbulo se veía diferente con la luz temprana. O quizás ella lo estaba mirando de manera diferente. Este lugar que había sido la soledad de alguien durante décadas. En la puerta, se detuvo y se giró. ¿Podría volver?, preguntó. Para ver la biblioteca, quiero decir, profesionalmente. Algunos de esos textos italianos son genuinamente extraordinarios, y la colección de la universidad tiene lagunas que, si esos volúmenes son lo que creo que son, podrían abordarse con un arreglo académico adecuado. Dijo esto con el tono de alguien que hace una consulta completamente profesional. Era consciente de que esto no era del todo cierto, y sospechaba que él también lo era. Él estudió su rostro por un momento, con esos ojos de nube de tormenta. Luego, con el cuidado deliberado de un hombre que toma una decisión cuyas implicaciones conoce plenamente. Sí. Caminó por el sendero hasta las puertas bajo la fría luz de la mañana. Los tacones arruinados, el abrigo arrugado y su aliento formando pequeñas nubes en el aire de octubre. Y no miró hacia atrás porque si miraba hacia atrás, se quedaría allí mirando demasiado tiempo. Y había un coche que recuperar y una amiga a la que llamar y una vida perfectamente ordenada a la que volver. Pero sintió a su espalda, como calor a través de un cristal, el peso de unos ojos plateados observándola marchar. Volvió el sábado siguiente. Se había dicho a sí misma que era por los libros. De hecho, se había preparado para ello. Había impreso notas de la base de datos de la colección de la universidad, había identificado las lagunas específicas que los textos italianos podrían llenar. Había redactado una carta de consulta profesional que al final no llevó porque le pareció absurda de maneras que no podía articular del todo. Condujo por la carretera al norte del pueblo de Ashcraft. A la luz del día, la encontró sin dificultad. Encontró la carretera más estrecha y el camino de tierra y el bosque y el claro sin la ayuda de ningún GPS. Como si algún sentido de la navegación que no sabía que poseía se hubiera activado en algún momento entre irse y volver. Las puertas estaban abiertas. Llamó. Él abrió la puerta y la expresión en su rostro cuando la vio, que desapareció tan rápido que casi se la pierde, fue algo que catalogó cuidadosamente en el archivo privado que estaba empezando, sin decidirlo del todo, a guardar de él. Sorpresa. Y debajo de la sorpresa, antes de que la compostura se reafirmara, algo que se parecía mucho al alivio. «Has vuelto», dijo. «Dije que lo haría. La gente dice cosas». Se apartó para dejarla entrar. Raramente se refieren a las que requieren esfuerzo.
Catalogo documentos antiguos para ganarme la vida, dijo ella, pasando a su lado hacia el vestíbulo. Tengo una tolerancia bastante alta al esfuerzo cuando el tema vale la pena. No lo miró cuando dijo esto. Ya estaba mirando los retratos en las paredes, o fingiendo hacerlo. Pero escuchó la respiración que él tomó. Solo una fracción, solo lo suficiente. Esa visita duró 6 horas. El sábado siguiente, volvió de nuevo, y el sábado después de ese, y luego un miércoles, porque había encontrado una referencia en un catálogo del siglo XIII en el que estaba trabajando, que necesitaba cotejar con algo que había visto en su colección. Él estaba allí cuando llegó el miércoles, como siempre estaba, porque Matthew Wilson, resultó, no iba a muchos sitios. El mundo más allá del castillo y su bosque existía para él a una distancia cuidadosa, mediado por Pearl Eldridge, que gestionaba todo, desde las declaraciones de impuestos hasta la ocasional adquisición necesaria de cosas como comida que se mantenía disponible para los invitados humanos, que era una categoría de invitados que el castillo no había requerido previamente. Pearl llegó una tarde durante la tercera visita de Janet y ella tuvo el raro placer de ver a Matthew Wilson, un hombre que se había mantenido impasible a través de lo que empezaba a entender eran siglos de drama humano, volverse visible y magníficamente molesto. Pearl era un hombre pequeño de unos 60 años, con la energía de alguien considerablemente más joven y más cafeinado, que llevaba varias bolsas y hablaba sin aparente necesidad de detenerse a respirar. Entró, dejó las bolsas, registró la presencia de Janet con el deleite concentrado de alguien a quien le habían dado la información que esperaba, y dijo, «Oh, gracias al cielo, una persona de verdad». «Percival», dijo Matthew con el tono de alguien que está a punto de decir varias otras cosas y está eligiendo entre ellas. «No me vengas con Matthew. Llevo 40 años diciéndote que necesitas contacto humano, y soy muy pequeño, así que eso no cuenta como algo real». «Tú». «Hola, soy Pearl. Gestiono los asuntos de esta antigua ruina. Pido disculpas por el estado de todo. La cocina está de alguna manera peor que cuando estuve aquí hace 3 meses. ¿Te está alimentando?» Janet parpadeó. «Soy Janet. Soy archivista. He estado viniendo a ver la biblioteca». «¿La biblioteca?», repitió Pearl, mirando a Matthew con una expresión de escepticismo teatral. «La biblioteca. Es una erudita legítima», dijo Matthew, con la enunciación precisa de un hombre que defiende una posición que sabe que no es del todo completa. «Su universidad tiene un interés genuino en la colección italiana». Pearl recogió sus bolsas y se dirigió a la cocina. «Voy a hacer el almuerzo para los dos. No discutas conmigo. Tengo problemas de presión arterial y tú eres inmortal, así que no tienes permitido ser difícil al respecto». Matthew se quedó en el pasillo mirando la puerta de la cocina por la que Pearl había desaparecido, y luego a Janet con una expresión que decía que había pasado 40 años siendo gestionado por esta persona y nunca había desarrollado con éxito una contraestrategia efectiva. «Te acabas acostumbrando a él», dijo Matthew finalmente. «Como al liquen», dijo Janet. Matthew Wilson se rió. Fue breve y sorprendido y completamente genuino, la risa de alguien que había olvidado que podía hacerlo. Y Janet sintió que se movía por su pecho como el primer compás de una pieza musical que había estado esperando escuchar. Almorzaron lo que Pearl preparó, quien produjo una pasta notablemente buena con lo que parecían ser suministros limitados, y que mantuvo la conversación en 3 direcciones simultáneamente, mientras Matthew se sentaba al final de la mesa con la expresión de un animal grande y muy digno que había sido emboscado suavemente y estaba eligiendo permitirlo. Después de que Pearl se fue, cargado de notas y un conjunto de instrucciones silenciosamente intensas de Matthew sobre lo que absolutamente no debía contarle a nadie sobre las visitas de Janet, el castillo se sintió diferente, más ligero, como si algo se hubiera dicho sin palabras que cambiara la acústica del espacio. Matthew la acompañó a las puertas esa noche, algo que no había hecho antes. El cielo estaba haciendo algo extraordinario. Púrpura profundo y naranja en los bordes, lo último de octubre desgarrándose en belleza antes de dar paso a noviembre.
Y se quedaron en las puertas, y Janet pensó en el planificador de 5 años en su escritorio, y el apartamento ordenado que la esperaba, y el silencio que lo llenaba cada noche como una marea que sube. Emmeline quiere conocerte, dijo. No había sido del todo planeado. Él miró al cielo. ¿Qué le has contado? La verdad, aproximadamente. Le dije que conocía a alguien interesante. Le dije que la biblioteca era notable. Le dije que había estado volviendo. La verdad, aproximadamente, repitió él. Y la casi sonrisa estaba allí de nuevo, más visible ahora, con menos miedo de sí misma. No le has dicho lo que soy. Le dije que eras complicado, dijo Janet, lo cual es cierto, más cierto que la mayoría de las cosas. Estuvo en silencio por un momento, mirando al cielo, y ella miró su perfil, la línea limpia contra la luz que se desvanecía, el pelo blanco moviéndose ligeramente con el viento de la tarde. Parecía, pensó ella, alguien en una pintura de uno de sus libros. Parecía alguien que había visto el atardecer aproximadamente 1000 veces de más para no estar más que un poco triste por ello. Dile que es bienvenida, dijo. Si es el tipo de persona en la que confías, es el tipo de persona que puedo manejar. Janet condujo a casa en la oscuridad y pensó con bastante claridad y sin mucha alarma que se estaba enamorando de un rey vampiro en un castillo que no aparecía en ningún mapa. Pensó esto con la misma claridad identificativa y enfocada con la que abordaba cualquier hallazgo de archivo significativo. La evidencia era clara, la conclusión era lógica. ¿Qué hacer al respecto? Era la única pregunta que quedaba. También pensó que necesitaba zapatos significativamente mejores para caminar por el bosque y que Pearl Eldridge merecía algún tipo de monumento. Emmeline vino la semana siguiente, y la semana después de esa. Emmeline trajo a Isidora Bowman, que era historiadora de arte en la misma universidad y cuya compostura profesional duró aproximadamente 3 minutos en la biblioteca antes de sentarse en el suelo y empezar a llorar en silencio por el estado de la colección, lo que a Matthew le pareció genuinamente alarmante hasta que Janet le explicó que así es como los historiadores de arte expresan la alegría. El círculo de personas que sabían del castillo creció lenta y cuidadosamente porque Matthew era cuidadoso, porque décadas de aislamiento habían hecho que el hábito de la privacidad fuera casi estructural. Pero cada persona que Janet presentaba era puesta a prueba, no contra reglas, sino contra algo más silencioso. El particular sentido de Matthew, desarrollado a lo largo de los siglos, de en quién se podía confiar con algo raro y verdadero. Todos ellos pasaron porque Janet elegía a las personas con cuidado. Siempre lo había hecho, aunque nunca había tenido ocasión de darse cuenta de esto sobre sí misma hasta ahora. Una noche de noviembre, sentados en la biblioteca con el fuego encendido y la primera nevada de la temporada presionando contra las ventanas, Matthew le dijo cuántos años tenía. No con precisión. La precisión se había desdibujado en algún momento del siglo XVII y había dejado de llevar la cuenta exacta, pero aproximadamente. El número se quedó entre ellos por un momento. Luego Janet asintió como asentía ante piezas de información significativas, archivándola, contextualizándola. «No tienes miedo», dijo él. No era exactamente una pregunta, pero tampoco una observación. De ti, de lo que soy, de lo que significa. La mayoría de la gente, cuando lo entiende completamente, siente algo. Miedo, o un tipo particular de miedo excitado que se convierte en fascinación, que se convierte en algo complicado. Siento cosas, dijo ella con cuidado, pero miedo no es la palabra correcta. Estaba mirando el fuego, dándole vueltas a un pensamiento. Cuando manejo documentos muy antiguos, a veces hay un momento en el que entiendo lo que estoy sosteniendo. No solo lo que es en papel, literalmente, sino lo que significa, el peso del tiempo en él. Debería ser abrumador, tanto tiempo concentrado en algo tan frágil, pero sobre todo simplemente me hace sentir muy despierta, muy presente. Lo miró de reojo. Tú haces eso. Me haces sentir muy presente.
El silencio que siguió fue del tipo que tiene textura, del tipo en el que podrías vivir. Janet, dijo, y su nombre en su voz sonaba diferente a como suelen sonar los nombres. Sonaba como si se hubiera dicho en la frecuencia correcta por primera vez. Lo sé, dijo ella, porque lo sabía. Sabía lo que él estaba a punto de decir, y sabía cómo se sentía al respecto, y sabía que ambas cosas eran ciertas simultáneamente de una manera que le pedía que sostuviera mucho a la vez. No he sentido esto, dijo él lentamente, con precisión, cada palabra colocada con gran cuidado. En mucho tiempo. El tiempo suficiente como para haber dejado de esperar sentirlo de nuevo. El tiempo suficiente como para haber construido la ausencia de ello en algo que funcionaba como aceptación. Pero no lo era, dijo ella. No. Su voz era tranquila. No lo era. Lo miró entonces, plenamente, de la manera en que había empezado a mirar las cosas que importaban, con la atención completa e indivisa que normalmente reservaba para cosas que tenían siglos de antigüedad y eran irreemplazables. Él le devolvía la mirada con la misma calidad de atención, ese enfoque profundo y total que había sentido desde la primera noche y que nunca antes había experimentado de nadie. La sensación de ser lo más importante en la habitación. La sensación de ser vista de verdad y por completo. No me voy a ninguna parte, dijo. Quiero que eso quede claro. Algo se movió en su rostro. Algo se abrió brevemente que había estado muy cuidadosamente cerrado durante mucho tiempo. Hay cosas que deberías saber, dijo, sobre lo que significa, sobre las complicaciones, las dificultades prácticas específicas de una mortal y un, como dice Pearl Contacto, atípico temporal. Sobre cómo se ve el futuro desde donde yo estoy. Cuéntame, dijo ella. Todo. Soy archivista, puedo manejar historias difíciles. Le contó todo, la estructura política del mundo que ella no sabía que existía. Las antiguas redes de su especie, la posición particular de un rey, porque él era un rey de maneras que ella aún no había entendido completamente, que se había retirado de esas redes, que tenía enemigos que había creado al sobrevivirles y superarles en maniobras a lo largo de los siglos. Le habló del costo de las barreras que mantenían el castillo oculto, de las alianzas que se mantenían tenuemente, la paz que había comprado con su aislamiento. Le habló de otros que la verían como una palanca, como una vulnerabilidad, como el punto débil específico en su armadura que nunca antes había tenido. Le dijo esta última parte en voz muy baja, y en ella había tanto una advertencia como una confesión. La admisión de que ella era, de hecho, precisamente eso, un punto débil, que en las semanas de sus visitas algo había cambiado en él que no podía deshacerse, y que esto lo asustaba de una manera que siglos de violencia y pérdida no habían logrado. «Tienes miedo de tener miedo», dijo ella. «Tengo miedo de perder algo que aún no he tenido propiamente», dijo él. «Hay una diferencia. No tanta como crees». Ella extendió la mano por el espacio entre sus sillas y la puso sobre la de él, donde descansaba en el brazo de la silla. Su piel era más fría que la de ella, la temperatura de la piedra en una habitación que ha sido calentada por un fuego durante mucho tiempo. No fría, pero no cálida. Y su mano estuvo muy quieta bajo la de ella por un momento antes de que la girara y la sostuviera con el agarre cuidadoso y deliberado de alguien que no tiene intención de soltar. Se quedaron así durante mucho tiempo. El fuego se consumió. Afuera, la nieve continuaba en la oscuridad. Pasó el invierno y luego la primavera, y luego el verano, y las estaciones giraron alrededor del castillo como lo habían estado haciendo durante siglos, excepto que ahora había algo nuevo en el centro de ellas, algo que cambiaba la calidad de toda la luz. Janet dividía su tiempo entre la universidad y el castillo. Había comenzado a mover cosas, pequeñas al principio, luego menos pequeñas. Una segunda estantería de sus propios libros instalada en la biblioteca. El té particular que prefería añadido a las provisiones de la cocina que Pearl gestionaba con un deleite no disimulado. Emmeline venía los fines de semana y pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca,
sintiéndose como en casa con la eficiencia enfocada de alguien que había decidido que un lugar valía la pena reclamar. Matthew, por su parte, estaba haciendo algo que ella no esperaba. Estaba emergiendo, no dramáticamente, no públicamente, sino de maneras pequeñas y cuidadosas. Estaba reaprendiendo el hábito de la presencia. Caminaba por los terrenos con ella por las tardes, cuando la luz había bajado lo suficiente como para que el sol ya no fuera un problema, mostrándole las partes de la propiedad que ella no había encontrado. Un huerto que había sido abandonado, pero que todavía producía hierbas, con la obstinada persistencia de las cosas que una vez fueron amadas. Un establo ahora vacío, o no, su arquitectura aún hermosa. Una habitación en una torre en la que no había entrado en años, donde una vez tuvo un taller, las herramientas aún dispuestas con precisión en el banco como si estuvieran esperando. Le contaba historias, no las piezas cuidadosas y medidas que había ofrecido inicialmente, sino cosas más largas y completas. Historias con textura y sentimiento. Historias que tenían personas en ellas que le habían importado, a quienes había perdido de las maneras en que los inmortales pierden cosas. Lentamente, una por una, durante más tiempo del que el duelo estaba destinado a abarcar. Ella escuchaba con total atención y entendió que el acto de contar estas historias era algo diferente del acto de conocerlas, que ponerlas en palabras y dárselas a alguien que las escucharía era una forma de completitud que él había estado esperando sin saber que estaba esperando. Él era, llegó a entender ella, extraordinariamente inteligente de la manera específica de alguien que ha tenido siglos para desarrollar y refinar una mente que ya era excepcional. Era estratégicamente brillante, el tipo de pensador que veía múltiples movimientos por delante, no como un truco de fiesta, sino como un modo natural de ser. También era, y esta era la parte que encontraba más fascinante, genuinamente curioso, todavía curioso después de todos los siglos, sobre ideas y problemas, y la forma particular en que el mundo seguía produciendo cosas que no había anticipado. También era, cuando se le presionaba, espectacularmente difícil. Tenía opiniones sobre todo, no las opiniones suaves y matizadas de alguien que ha aprendido a ceder, sino las opiniones sólidas, consideradas e inamovibles de alguien que ha tenido varios cientos de años para desarrollarlas, y no sentía ninguna necesidad particular de disculparse por ello. Cuando se equivocaba, lo que sucedía, se equivocaba con una convicción extraordinaria. Cuando tenía razón, era insufriblemente consciente de ello. Tenía puntos de vista específicos y firmemente arraigados sobre la forma correcta de hacer el té, la clasificación adecuada de ciertos estilos arquitectónicos medievales tardíos, la trayectoria general de la filosofía política occidental desde la Ilustración y el número apropiado de libros que se podían almacenar horizontalmente en una estantería antes de que la práctica se volviera estructuralmente irresponsable. Janet no estaba de acuerdo con él regularmente. Lo hacía sin un drama particular, con la misma claridad ecuánime con la que abordaba la evidencia documental. Esto es lo que veo. Esto es lo que creo que significa. Aquí es donde tu argumento no se sostiene. Él encontraba esto exasperante de la manera particular en que uno encuentra exasperantes las cosas que secretamente encuentra más fascinantes. Eres la persona más terca que he conocido en 300 años, dijo una vez durante un desacuerdo sobre los méritos relativos de un pintor renacentista italiano, en particular, que había estado ocurriendo en diversas formas durante unas 3 semanas. Has conocido a unas 10,000 personas más que yo, dijo Janet, sin levantar la vista del manuscrito que estaba examinando, lo que hace que sea una muestra significativa para superar. Elijo tomarlo como un cumplido. Otro de esos silencios. Ella levantó la vista. Él la estaba mirando con esa expresión, la complicada, la que se había vuelto más fácil de leer a medida que pasaban los meses, y ella había construido la biblioteca de referencia de su rostro que necesitaba para interpretarlo con precisión. Lo es, dijo, absolutamente lo es. La besó por primera vez en una noche de finales de primavera, cuando las ventanas de la biblioteca estaban abiertas por primera vez desde que conocía el lugar,
y el aire que entraba del jardín olía a cosas que volvían a la vida. No fue dramático. Fue la culminación natural de algo que se había estado construyendo durante meses. Una frase que llegaba a su fin. Sus manos fueron cuidadosas con ella, de la manera en que era cuidadoso con todo lo que había decidido proteger. Y el beso fue silencioso y deliberado y duró mucho tiempo. Y cuando terminó fue consciente de haber cruzado de un tipo de vida a otro. Bueno, dijo ella contra su mandíbula, con los ojos aún cerrados. Sí, asintió él. Desde fuera de la ventana abierta, a una distancia que sugería que había estado en el jardín y había escuchado absolutamente todo y no tenía intención de fingir lo contrario, llegó el sonido de Pearl Eldridge, diciendo con profunda satisfacción: «Finalmente». Matthew cerró los ojos. «Voy a despedirlo». «¿No vas a despedirlo?», dijo Janet. «No», asintió él. No lo haré. La política llegó como llegan las cosas difíciles, sin previo aviso y sin particular preocupación por la conveniencia de las personas a las que llegaban. Su nombre en las comunidades más antiguas no era Matthew Wilson. Ese era el nombre que había tomado para el mundo contemporáneo. Entre los de su especie, entre los que lo conocían desde hacía siglos. Era algo más antiguo, algo con peso e historia, y la particular y complicada reputación que se asocia a un rey que se había retirado de su trono, pero nunca había renunciado a su corona. Algunos respetaban la retirada. Eran aquellos con los que mantenía canales civiles. Alistair Croft, que gestionaba los territorios del este con un pragmatismo que Matthew encontraba, si no admirable, al menos funcional. Leopold Hastings, que era antiguo incluso para los estándares de Matthew, y que parecía encontrar la era contemporánea mayormente divertida. Otros no lo respetaban. Lo veían como debilidad u oportunidad, o ambas cosas. Reginald Fox, un nombre que llegó a la biblioteca una noche de febrero a través de una carta que Matthew leyó con la cualidad muy quieta que tenía cuando algo era genuinamente peligroso, estaba entre los otros. Janet lo observó leer la carta. Esperó. «Un viejo enemigo», dijo finalmente, dejándola sobre el escritorio. «Ha estado observando. Sabe que alguien viene aquí regularmente. Aún no sabe quién eres ni qué eres para mí, pero las barreras han estado registrando tráfico y tiene los recursos para monitorearlas. ¿Qué quiere? Lo que siempre ha querido, restablecer las viejas estructuras de poder que desmantelé cuando me retiré. Cree que mi aislamiento es lo único que se interpone entre él y un nivel de influencia que ha estado construyendo durante un siglo». La miró. Sus ojos eran muy directos. «Lo más seguro que podría hacer por ti específicamente es asegurarme de que nunca te conecten conmigo de ninguna manera que él pueda identificar». Janet guardó silencio por un momento. Luego, «¿Y la segunda cosa más segura?». Él la miró durante mucho tiempo. «La segunda cosa más segura requiere que haga algo que he estado evitando, que es volver a involucrarme en la política de la que me retiré, específicamente para evitar este tipo de situación». «Reinvolucrarte», dijo ella. «¿Cómo en ser lo que realmente eres de nuevo? Como en dejar de fingir que solo soy un hombre en un castillo con una muy buena colección de libros». Sí. Las palabras eran secas, pero sus ojos no. «Nunca fingiste eso», dijo Janet. «No conmigo, ni por un solo día». Algo en él cambió, como un edificio asentándose sobre cimientos que había olvidado que estaban allí. «No», dijo, «no contigo». Lo que siguió fue complicado y ocasionalmente aterrador, y no algo en lo que a Janet se le permitiera estar presente, que era la parte que encontraba más difícil. Matthew se movió durante las siguientes 6 semanas en un modo que ella no había visto antes. El modo de lo que realmente era. Un rey que había pasado décadas en exilio voluntario, reactivando las alianzas y la autoridad y la presencia estratégica que solo una vida muy larga y una mente muy aguda podían construir. Estaba más tiempo fuera del castillo. Se comunicaba a través de Pearl en términos que eran deliberadamente vagos sobre los detalles. Volvía de estas ausencias con la apariencia de alguien que había estado operando en altitud y había regresado a algo más bajo y más respirable. También, en las noches que regresaba, estaba muy específica
y deliberadamente presente con ella, de la manera en que alguien está presente cuando le han recordado lo que está protegiendo. Esas noches tenían una calidad de atención que era casi abrumadora. El peso completo de una conciencia que había estado ardiendo a toda intensidad, volcada entera y silenciosamente sobre ella. Le preguntaba sobre sus días con el enfoque de alguien que necesitaba el ancla de lo específico y lo pequeño. Escuchaba con total atención. Le sostenía la mano con el agarre cuidadoso y deliberado que había desarrollado desde la primera noche y no la soltaba. Aprendió en esas semanas la calibración específica de Matthew Wilson, que se convertiría en una de las cosas más íntimamente conocidas sobre él. Que para el mundo, para los enemigos, para todos los que no estaban en el círculo interior de su protección, él era la cosa que siglos de poder y violencia lo habían hecho. Frío, ilegible, peligroso con la cualidad específica de peligro que no requiere demostración porque simplemente está evidentemente allí. La certeza absoluta de las consecuencias, la quietud de algo que ha sobrevivido a todo lo que alguna vez necesitó temer. Y para ella, solo para ella y para las personas pequeñas y cuidadosamente elegidas que había traído a la órbita del castillo, algo completamente diferente. Algo que era la misma persona, pero operando desde un registro completamente diferente. Toda la atención y la inteligencia y la intensidad no se dirigían al dominio estratégico, sino a algo tan simple y radical como el cuidado. Le traía cosas específicas cuando volvía de noches difíciles. Un volumen que había notado en una colección que estaba consultando y pensó que ella querría ver. El té específico que ella prefería cuando estaba cansada. La orquestación deliberada de calor y luz de fuego cuando sabía que tenía frío, porque siempre tenía frío en febrero. Y él había estado notando esto durante meses. La aprendió de la manera en que había aprendido todo lo importante, con total atención y total retención. Y luego desplegó lo que aprendió al servicio específico de su comodidad y felicidad con la devoción silenciosa y completamente seria de alguien que ha decidido que este es el proyecto más importante que ha emprendido. Janet, que había aprendido a amar la competencia, encontró esto catastróficamente entrañable. No se lo dijo porque el efecto que tenía en su dignidad era demasiado bueno como para privarse de él advirtiéndole. La situación con Reginald Fox se resolvió de maneras de las que no fue completamente informada y decidió no presionar. Lo que sabía era que se resolvió, que la amenaza específica que él había representado fue eliminada. Que Matthew volvió a casa una noche de marzo con la apariencia de un hombre que ha concluido un largo trabajo y está preparado para dejarlo. Se sentó en su silla en la biblioteca, que también era cada vez más su silla, dado el suéter que había dejado en su brazo y los 3 marcapáginas que había abandonado en el volumen de la mesa auxiliar. Y miró el fuego durante mucho tiempo en silencio. ¿Terminó?, preguntó ella. Terminó, dijo él. Por ahora, habrá otros. Siempre hay otros. Pero la configuración presente específica de la amenaza está resuelta y las barreras están fortalecidas y las alianzas que necesitan mantenerse se mantienen. Bien. Le entregó una taza de té que había preparado mientras él estaba sentado. La tomó con ambas manos. Janet, dijo, y ella reconoció esa frecuencia particular de su nombre. Quiero preguntarte algo. Se sentó en el borde del escritorio, como hacía cuando quería estar al mismo nivel que él en lugar de al otro lado de la habitación. Pregunta. Él la miró. Los ojos de nube de tormenta eran muy firmes. Quiero que te quedes. No en la configuración temporal que hemos estado manteniendo, no el cuidadoso arreglo de visitas y espacio prestado. Quiero que te quedes aquí conmigo permanentemente. Ella sostuvo su mirada. Eso no es una pregunta, dijo suavemente. Algo pasó por su rostro. Pareció brevemente, enteramente humano, en el sentido más específico, el sentido de vulnerable y esperanzado. ¿Lo harás?, dijo. ¿Te quedarás permanentemente aquí conmigo? Sí, dijo ella. Y luego porque era Janet Ross y la situación exigía precisión. Obviamente, he estado trayendo mis libros durante 6 meses. ¿Qué creías que estaba pasando? Él miró la sección de su estantería, luego el suéter en la silla, luego el cajón del escritorio que ella había colonizado gradualmente
con las herramientas de archivo que usaba cuando trabajaba aquí. Pensé, dijo lentamente, que se me estaba permitiendo, graciosamente, tener esperanza. Se te estaba dando evidencia, dijo ella. Eres muy bueno leyendo evidencia. Pensé que llegarías a esa conclusión por tu cuenta. Otra de esas risas, menos sorprendida esta vez, más real. La risa de alguien que se está acostumbrando a reír de nuevo. Cásate conmigo, dijo, lo que tampoco fue del todo una pregunta. No porque sea práctico, aunque Pearl tiene opiniones sobre la documentación legal de la cohabitación a largo plazo en las que he estado cuidadosamente evitando pensar, sino porque quiero hacer una promesa frente a los testigos que elijamos, y que sea el tipo de promesa que tiene peso e intención y algo a lo que volver cuando el mundo se ponga difícil. Son lo que sucederá. Siempre sucede. Sí, dijo ella de nuevo. Es muy fácil obtener acuerdos de ti esta noche. He tenido un año para pensarlo, dijo. La mayor parte del pensamiento ya estaba hecho antes de que preguntaras. ¿Se casaron en el castillo? Por supuesto que sí. En el gran salón con sus velas y su piedra y sus siglos de peso acumulado. Con Emmeline llorando con felicidad a todo volumen en la primera fila y Pearl de pie muy recto y sospechosamente compuesto hasta que dejó de estarlo. Isidora Beaumont, que se había convertido en un elemento fijo de la órbita humana del castillo, fotografió todo. Leopold Hastings asistió por el lado no humano de la lista de invitados y pasó la mayor parte de la recepción en la biblioteca, lo que Matthew consideró una respuesta apropiada. Alistair Croft envió un regalo. Fue un muy buen regalo. Matthew lo reconoció sin comentarios, lo que era un gran elogio. La noche de bodas fue invierno y luz de fuego, y la cualidad específica del tiempo, cuando se gasta con el pleno conocimiento de que se está gastando bien. El matrimonio con Matthew Wilson fue, descubrió Janet, muchas cosas simultáneamente. Fue el extraordinario privilegio de compartir un espacio con una mente que se había estado reuniendo y refinando durante siglos, que podía hacer conexiones a través de vastos tramos de la historia humana con la facilidad de alguien que navega por calles familiares. Fue la comedia doméstica específica de dos personas con opiniones extremadamente fuertes sobre la organización, aprendiendo a negociar sus respectivos sistemas. Un proceso que había producido durante el primer año un método de catalogación híbrido para la biblioteca que ambos encontraron genuinamente superior a cualquiera de sus posiciones iniciales. Y exactamente un incidente relacionado con dónde se almacenaban los suministros de té de emergencia que no discutieron, pero que se había resuelto amigablemente. Fue la textura particular de una asociación entre dos personas que estaban, ambas, acostumbradas a la soledad y que habían aprendido a tratar la soledad con respeto en lugar de llenarla ansiosamente. Habían descubierto el placer específico de estar solos juntos, de dos personas ocupando el mismo espacio en un silencio productivo. Ella en su trabajo, él en el suyo, el fuego encendido, la luz de la tarde moviéndose por el suelo de la biblioteca, y la sensación de que el aire entre ellos tenía sustancia, tenía calidez, tenía la cualidad de algo tejido. También fue, y esto no lo había predicho del todo, político. Ser la esposa de Matthew la convirtió en una figura en un mundo que no sabía que existía antes de la noche de octubre en que entró por las puertas equivocadas. Y esta figura tenía un papel, un peso, una presencia en la antigua arquitectura de alianzas y poder. Era inmortal, casada con un rey vampiro. Esto era, según todos los precedentes históricos, algo extremadamente inusual. Atrajo interés, atrajo escrutinio, atrajo ocasionalmente el tipo de atención que requería que Matthew se volviera brevemente muy silencioso y muy frío, de maneras específicas que ahora sabía interpretar como el despliegue de una advertencia que no necesitaba palabras. Ella lo manejó. Lo manejó con la misma practicidad lúcida con la que manejaba todo. Evaluó la situación, identificó las dinámicas relevantes, respondió con el tipo de inteligencia tranquila y precisa que varias figuras prominentes en el antiguo mundo de Matthew concluyeron que la hacía considerablemente más formidable de lo que su estatus mortal sugeriría.
Emmeline, cuando fue informada de esta reputación, lo encontró tan divertido que tuvo que sentarse. La pregunta, la que había estado consciente desde el principio, la que había vivido debajo de todo lo demás con la paciencia de algo que sabe que eventualmente necesitará ser abordado, llegó en el segundo año de su matrimonio. No dramáticamente. Había estado allí todo el tiempo. Janet simplemente había estado decidiendo lenta y minuciosamente de la manera en que decidía cualquier cosa que importara. Tenía 33 años. Matthew estaba, en cualquier sentido significativo, sin edad. Pearl la había mirado una tarde con el tipo de mirada directa que desplegaba cuando tenía algo que decir que había estado evitando decir durante algún tiempo, y dijo, «¿Has estado pensando en ello?» «Desde antes de casarnos», dijo ella. «¿Cuál es la duda, si se me permite preguntar?» Pensó en cómo responder a esto con precisión. «No es el cambio en sí lo que necesito pensar. He hecho las paces con lo que estaría perdiendo. Sigo queriendo asegurarme de que lo elijo por las razones correctas. No por miedo a perderlo. No porque sea el camino de menor resistencia. Porque realmente lo quiero». Pearl asintió lentamente. Y realmente lo quiero», dijo ella. «Lo he querido durante más tiempo del que he estado admitiendo, creo. Quiero el tiempo, quiero los siglos, quiero ver lo que él ve, el mundo desde esa distancia, con ese contexto acumulado. Quiero estar aquí con él de una manera que no esté limitada por un horizonte que él puede ver y yo no». Hizo una pausa. «Lo quiero». Se lo dijo a Matthew en una tarde de principios de otoño, el aniversario de la noche en que había entrado por sus puertas. Se lo dijo en la biblioteca, con el fuego encendido, el viento afuera, la misma habitación donde habían sucedido la mayoría de las cosas importantes entre ellos. Él estuvo muy quieto mientras ella hablaba. Cuando terminó, la quietud duró lo suficiente como para que ella la esperara sin interrumpir, lo que había aprendido que siempre era la respuesta correcta a su particular tipo de silencio pensativo. «No fingiré», dijo finalmente, «que no he esperado esto. No fingiré ser neutral al respecto porque no soy neutral. Quiero que te quedes. Quiero que te quedes más allá del horizonte de lo que permite una vida mortal. Y este deseo mío es lo suficientemente significativo como para que requiera que sea muy cuidadoso en cómo te respondo, diciéndome que quieres lo mismo, porque quieres asegurarte de que sea mi elección», dijo ella, «porque debe ser tu elección por completo, claramente, sin ninguna sombra de mi deseo influyendo en tu decisión. Si estás eligiendo esto por amor, tu amor vale más para mí que cualquier cosa, pero no puede ser la única razón. Debes quererlo por ti misma». «Lo quiero», dijo ella. «Matthew, he estado pensando en esto durante 2 años con total claridad y lo quiero. Quiero el tiempo. Quiero existir de la manera en que tú existes, con esa profundidad de contexto, con esa acumulación. Quiero pasar siglos contigo, no porque tenga miedo de quedarme atrás, sino porque he visto lo que los siglos han hecho de ti y lo encuentro extraordinario, y quiero ver a dónde me llevan a mí también». Él la estaba mirando con una expresión que nunca había visto antes y que entendió de inmediato. Era la expresión de alguien que recibe algo que se había convencido de que no iba a conseguir. «¿Estás segura?», preguntó en voz muy baja. «Revisa mi agenda», dijo ella. «Lo tengo programado». Él la miró fijamente. Luego su rostro hizo lo que hacía cuando ella lo sorprendía. Esa grieta en la compostura que era mitad incredulidad y mitad puro deleite no disimulado. «Lo tienes programado», repitió. «Bloqueé 2 semanas, tiempo de recuperación suficiente, planificación de contingencia. Emmeline ha sido informada y tiene opiniones sobre el vestuario post-transición que aún no he procesado por completo. Emmeline lo sabe. Emmeline lo sabe desde el invierno pasado. Lloró y luego hizo una lista de pros y contras muy detallada en mi nombre y luego concluyó que claramente ya había tomado mi decisión y la lista de pros y contras era una formalidad. Baham va a ser insufrible por tener razón sobre nosotros desde el principio. Ya es insufrible por tener razón sobre nosotros desde el principio. «Esto será peor», dijo Matthew.
Janet estuvo de acuerdo. Se acercó a sentarse a su lado, cerca, y tomó su mano entre las suyas y la miró con todo el peso de todo lo que era, y todo lo que había sido, y todo lo que pretendía. Luego dijo, cuando estés lista, como quieras, en tus términos por completo. Estoy lista ahora, dijo ella. La transición no fue cinematográfica como suelen hacerla las historias. No fue indolora. Tampoco fue lo que había temido, ni pérdida, ni la extinción del yo que más secretamente le había preocupado. Fue más como, pensó después, la experiencia de conservar un documento. Lo esencial permaneció intacto. Lo que había sido frágil se fortaleció. Lo que había estado sujeto al tiempo se hizo menos. Seguía siendo Janet Ross, todavía práctica y lúcida, y terca y propensa a opiniones firmes sobre la metodología de archivo. También era algo más de lo que había sido, algo con los bordes extendidos, con la percepción profundizada, con una relación con el tiempo que apenas comenzaba a abrirse a algo que pasaría siglos entendiendo. Se despertó con la luz del fuego y el rostro de Matthew y sus manos sosteniendo las suyas con el agarre cuidadoso y deliberado. Y lo primero que dijo, para su visible alivio, fue que al fuego le faltaba un leño. Él añadió otro leño. Ella se sentó, se miraron. «Hola», dijo ella. «Hola», respondió él. Su voz lo era todo, su rostro lo era todo. La miró con la expresión para la que no tenía nombre, la que aparecía solo en estos momentos, la que decía sin palabras, «Eres lo más importante que me ha pasado, y soy consciente de lo que eso significa, dado todo lo que ha pasado. Me siento notablemente como yo misma», dijo. «Bien», dijo él, «deberías. También tienes hambre». Pearl abasteció el refrigerador la semana pasada en preparación. Fue muy organizado al respecto y solo lloró una vez que yo presencié. «Oh, Pearl», dijo ella suavemente. «Estará en la cocina cuando bajemos», dijo Matthew. «Llegó esta mañana, técnicamente sin ser invitado, pero dejé de fingir tener opiniones sobre el horario de llegada de Pearl hace aproximadamente 30 años». Janet se puso de pie, probó sus piernas, que eran completamente fiables, miró alrededor de la habitación, que era su habitación, su hogar, el castillo que había sido un lugar de silencio durante décadas, y ahora era algo diferente por completo. Un lugar vivo, un lugar cálido, un lugar donde la luz ardía en más de una ventana. «¿Cómo te sientes?», preguntó él observándola. Pensó en esto genuinamente, haciendo un inventario con la cuidadosa minuciosidad que aportaba a las evaluaciones importantes. «Como si tuviera una gran cantidad de tiempo por delante», dijo, «y como si tuviera la intención de usarlo todo». Él se levantó y se acercó a ella y la rodeó con sus brazos con la cualidad específica de abrazo que ella había catalogado temprano y atesorado constantemente. El abrazo de alguien que tiene la intención de estar aquí mismo mientras estar aquí mismo sea una opción. «Lo tienes», dijo en su cabello, «y tengo la intención de estar presente para todo ello». Los años que siguieron fueron plenos. La palabra es insuficiente, pero es cierta, llenos de trabajo, el de ella y el de él, la biblioteca expandiéndose, y el proyecto de archivo que emprendió con la universidad creciendo hasta convertirse en algo que traía eruditos al castillo con una regularidad suficiente como para que Pearl hubiera dejado de fingir sorpresa sobre los requisitos de catering hace mucho tiempo. Llenos del trabajo político del que Matthew nunca se apartó por completo, la gestión de un mundo antiguo junto al moderno, el mantenimiento de la paz que había decidido que valía la pena tener, incluso cuando era costosa, llenos de las personas que se movían por la órbita del castillo y se quedaban o pasaban o dejaban marcas de diversos tipos en la vida acumulada del lugar, llenos de Emmeline, que finalmente le había contado a su propia pareja sobre el castillo, con el resultado de añadir una persona más al círculo íntimo, que encontraba todo el arreglo absolutamente fascinante, y a Matthew personalmente fascinante, y las expresiones de exasperación apenas contenida de Matthew personalmente deliciosas, llenos de Pearl, que envejeció y siguió siendo completamente el mismo, que discutía con Matthew sobre la cocina, y que dijo, «te lo dije»,
aproximadamente 17 veces, sobre el asunto del contacto humano, y que fue amado de la manera específica y genuina en que se ama a las personas cuando han estado presentes en cada cosa importante. Y luego, de la manera en que las cosas imposibles se vuelven posibles cuando se involucran suficientes años y suficiente intención, llenos de algo nuevo. Algo de lo que habían hablado en las largas tardes junto al fuego, y abordado desde múltiples ángulos, y dejado y retomado, y finalmente decidido que estaban listos, tanto como cualquiera está listo para la específica y profunda disrupción de traer una nueva persona al mundo. El embarazo fue inusual, según cualquier estándar, y lo manejaron con la ayuda de Leopold Hastings, quien resultó tener conocimiento de tales cosas que describió con la tranquila precisión académica de alguien que había estado observando fenómenos raros durante mucho tiempo. Y con la ayuda de una doctora llamada Honoria Graves, que había sido consciente del mundo antiguo durante décadas, y que abordó toda la situación con la ecuanimidad profesional de alguien que había visto mucho y había dejado de sorprenderse por la forma específica que tomaba lo extraordinario. Janet estaba tranquila al respecto. Había descubierto que estaba tranquila con la mayoría de las cosas ahora. La calma específica acumulada de alguien cuya relación con el tiempo había cambiado. Que había aprendido a observar en lugar de reaccionar, a confiar en el proceso en lugar de luchar contra él. También estaba, de una manera que solo permitía a Matthew y Emmeline, completa y abrumadoramente asombrada por todo el asunto. Asombrada de la manera específica de alguien que ha pasado una vida con documentos, con historia, con la evidencia de otras vidas, y ahora de alguna manera, imposiblemente, está añadiendo a ella. Matthew no estaba tranquilo. Matthew estaba, en el lenguaje específico que ella había desarrollado a lo largo de años de leerlo, aterrorizado. No visiblemente, no para nadie más, pero para ella, que conocía cada frecuencia de su quietud, que podía leer la postura de sus hombros y la calidad de su silencio de la manera en que leía la evidencia de un manuscrito. Estaba profunda, casi hermosamente aterrorizado de la manera específica de alguien que tiene algo que perder, cuyo valor no puede calcular porque el valor es incalculable. Se lo dijo una noche cuando el terror era más visible de lo habitual. Lo sé, dijo él. Está bien, dijo ella. Tener miedo de esto significa que entiendes lo que es. No querría que no entendieras lo que es. Estuvo en silencio por un momento. Luego, he querido cosas antes. He perdido cosas antes. He reconstruido desde la pérdida de las maneras en que uno reconstruye con el tiempo, con diversos grados de éxito. La miró. No he querido algo como esto, algo nuevo, algo que no ha existido antes. Yo tampoco, dijo ella. ¿No tienes miedo? Tengo miedo de cosas diferentes a las tuyas. Tú tienes miedo de la pérdida. Yo tengo miedo de no ser suficiente, del desafío específico y particular de criar a alguien en dos mundos simultáneamente, de si sabré qué hacer. Sabrás qué hacer, dijo él con absoluta certeza, la certeza de siglos de observarla y saber exactamente de lo que era capaz. Sabrás qué hacer, respondió ella con la misma certeza, y sintió que el aliento salía de él ligeramente, como algo que se libera. Sabremos qué hacer, dijo finalmente. Sí, dijo ella, exactamente eso. Billy nació en el castillo a principios de la primavera, y el mundo, como hacen los mundos cuando llegan nuevas personas, se reorganizó a su alrededor. Era pequeño y de aspecto tremendamente decidido desde los primeros momentos, con cabello oscuro que Janet notó en privado que probablemente se convertiría en algo espectacular, y el tipo de ojos que aún no habían decidido de qué color pretendían ser. Tenía la expresión de evaluación enfocada de Janet y la cualidad de quietud absoluta de Matthew en reposo, y alguna combinación específica de ambos que era enteramente suya. Matthew lo sostuvo la primera vez con un cuidado tan absoluto que era casi difícil de ver. Janet miró de todos modos. Observó el rostro de un hombre que había vivido durante siglos sostener algo tan nuevo que había estado en el mundo por menos de una hora. Y observó ese rostro hacer algo que no le había visto hacer antes.
Algo que no tenía precedente en todo el vocabulario de expresión que había construido a lo largo de los años. Algo se abrió en él suavemente, como la luz a través de una puerta que ha estado cerrada durante mucho tiempo, y se quedó allí, a la luz del fuego de la habitación que había sido su hogar durante años, y sostuvo a esta nueva persona con la particular firmeza temblorosa de alguien a quien le han entregado algo que entiende completamente y por primera vez. Billy, dijo suavemente, probando el nombre, dándole peso, haciéndolo real. Billy abrió los ojos y miró a Matthew con la mirada desenfocada pero intensa de los muy nuevos. Y Matthew le devolvió la mirada, y Janet decidió que se le permitía llorar, y lo hizo. En las semanas que siguieron, descubrió cosas sobre Matthew Wilson que no sabía y que la deleitaron de maneras específicas que no había anticipado. Era minucioso. Había leído antes del nacimiento de Billy más textos sobre desarrollo infantil que cualquier pediatra que hubiera conocido, y aportó al proyecto de la paternidad la misma inteligencia total y enfocada que aportaba a todo lo que decidía hacer, lo que significaba que también llegaba con opiniones que requerían negociación, lo que significaba que sus conversaciones sobre la crianza se acercaban a la complejidad productiva de sus mejores discusiones de archivo, lo que significaba que llegaban la mayor parte del tiempo a posiciones mejores que las que cualquiera de los dos había tenido al principio. Era paciente, extraordinariamente, específicamente paciente de la manera de alguien para quien el tiempo opera de manera diferente, que había aprendido que la mayoría de las cosas que valen la pena hacer requerían más tiempo del que parecían al principio. Era paciente con las tomas nocturnas y con la particular lógica no lineal del aprendizaje de un niño pequeño, y con las 17 repeticiones diarias de cosas que necesitaban ser demostradas antes de que pudieran hacerse de forma independiente. Cantaba. No sabía esto de él. Tarde en la noche, en el silencio específico de las primeras horas, cuando Billy estaba acurrucado contra su pecho, y ella estaba en la puerta observando sin darse a conocer, cantaba en voz baja en un idioma que no reconocía, pero que era claramente muy antiguo. Algo que había llevado en su memoria durante siglos y que, pensó, no había cantado en mucho tiempo. La melodía era simple y la calidad de ella, la voz baja y sin autoconciencia en la oscuridad, la absoluta presencia enfocada del hombre y el niño dormido, fue una de las cosas más privadas y extraordinarias que había presenciado. No le dijo que lo había oído. Lo guardó en el archivo privado, la sección más protegida, para sí misma. Billy creció de la manera en que crecen los niños, de repente y en direcciones inesperadas y con la específica individualidad decidida de alguien que está descubriendo quién es con una energía tremenda y sin paciencia para la interferencia. Tenía la curiosidad de Janet y la presencia de Matthew, la forma en que una habitación cambiaba cuando entraba, una cualidad de atención que desplegaba en lo que le interesaba en el momento con total intensidad. Tenía desde muy joven opiniones firmes sobre los libros, lo que había encantado a Matthew más allá de lo razonable y que a Janet le parecía hilarante de la manera específica de ver tus propios rasgos reflejados en un ángulo completamente sin filtro. También tenía desde muy joven el sentido de Matthew de cuando algo estaba mal y necesitaba ser abordado, y el completo desprecio por si abordarlo sería conveniente o cómodo. Había entrado en la biblioteca a la edad de 4 años. Se había subido a la silla de Matthew con la confianza de propietario de alguien que veía las sillas como un recurso compartido. Había mirado a Matthew con esos ojos de color indeciso y había dicho, «Papá, ¿estás pensando algo triste? Cuéntame». Matthew había mirado a Janet por encima de la cabeza de Billy con una expresión que decía varias cosas simultáneamente, incluyendo que no esperaba esto y que era enteramente culpa de ella. Ella había articulado con los labios, «Discúlpate y respóndele». Matthew había vuelto a mirar a Billy y había dicho con la cuidadosa honestidad que ella había llegado a conocer como su registro nativo con las personas en las que confiaba. Estaba pensando en alguien a quien extrañaba, alguien que ya no está aquí. ¿Está bien que te lo cuente? Billy había pensado en esto con la seriedad enfocada que aportaba a las preguntas importantes.
Yo también extraño a gente a veces. Se siente como un espacio. Sí, dijo Matthew, exactamente como un espacio. ¿El espacio desaparece? No, dijo Matthew, pero las cosas a su alrededor se hacen más grandes, así que el espacio sigue ahí, pero no es todo lo que hay. Billy había asentido como si esa fuera información satisfactoria, luego se bajó de la silla y volvió a lo que sea que estuviera haciendo. De la manera completa y decisiva de las personas pequeñas que han determinado que un problema está resuelto y se puede seguir adelante. Matthew se había quedado muy quieto por un momento. Luego había mirado a Janet. Las cosas a su alrededor se hacen más grandes, dijo ella suavemente. Sí, dijo él. Su voz no era del todo firme. Lo hacen. A Billy se le dijo cuando tuvo la edad suficiente para entenderlo lo que era, no en una única revelación dramática, sino de la manera gradual de las cosas que simplemente son ciertas, donde la explicación crece junto con la capacidad del niño para recibirla. Se le dijo que su padre era algo antiguo y extraordinario, y que su madre había elegido con pleno conocimiento y pleno deseo ser lo que era, y que esta familia era específica e inusual y requería cierta navegación de dos mundos simultáneamente, pero que la navegación era totalmente posible, y que lo harían juntos. Tomó esta información con la ecuanimidad característica que aplicaba a la mayoría de las cosas. Hizo varias preguntas de seguimiento muy precisas. Estableció que ser dos cosas a la vez no era un problema tanto como una complejidad interesante, y luego preguntó si podían cenar porque tenía hambre. Y había sido paciente con la conversación importante, y ahora la comida era la prioridad. Emmeline, cuando le contaron esta respuesta, dijo que era sin duda el hijo de Janet, y Matthew dijo que era sin duda el hijo de Janet, y Janet dijo que era exactamente él mismo, que era lo más preciso. Era exactamente él mismo, expandiéndose en la forma de quien iba a ser con la confianza específica de alguien que había sido amado de manera consistente y completa desde el primer momento de su existencia, a quien se le había dicho la verdad sobre las cosas y se había confiado en que la manejaría, quien había crecido en un lugar lleno de libros e historia y la calidez específica de un hogar que había sido construido deliberadamente por dos personas que se habían elegido mutuamente con pleno conocimiento de lo que estaban eligiendo. Estaba creciendo en un castillo que ahora estaba lleno de luz, lleno de voces, lleno de la presencia acumulada de personas que habían sido atraídas a su órbita y se habían quedado. Emmeline era esencialmente una segunda residente en este punto. Pearl había pasado hace mucho tiempo de gerente de negocios a algo más parecido a un querido e irascible miembro de la familia, una categoría de entidad que Matthew reconocía sin nombrarla, porque nombrarla le habría dado a Pearl motivos para un nivel de insufribilidad que no se podía manejar. Isidora venía por semanas para trabajar en el archivo que Janet había construido a partir de la biblioteca. Leopold Hastings aparecía ocasionalmente con la benigna imprevisibilidad de un ser muy antiguo que había decidido que valía la pena observar a esta familia en particular. También estaba Gully Warwick, que había llegado a la vida de la finca a través de una cadena de circunstancias que involucraban una cerca rota y una oveja que se había adentrado en los terrenos desde una granja adyacente, y que había resultado ser exactamente el tipo de presencia humana práctica y sin complicaciones de la que se beneficiaba enormemente un hogar de presencias complicadas. Arreglaba cosas. Era alegre al respecto. Él y Billy habían formado una amistad basada principalmente en un interés en los procesos mecánicos que Matthew observaba con la tolerancia divertida de un hombre que ha concluido que la tendencia del mundo a producir conexiones inesperadas es simplemente una característica que tiene que aceptar. Estaba Winifred Selwyn, una historiadora de Edimburgo que había sido presentada a través de la red de archivos y que era una de las quizás 8 personas en el mundo académico que sabía lo que sabía y que lo manejaba con la compostura profesional de alguien que había decidido que simplemente era parte de su área de especialización y seguía adelante. Ella y Janet tenían un artículo colaborativo sobre la preservación de documentos de la primera modernidad en progreso, que ambas se tomaban muy en serio,
y que Matthew encontraba la cosa más silenciosamente impresionante que había observado en varias décadas, lo que le dijo a Janet exactamente una vez y que ella atesoró en el archivo. El castillo lo contenía todo. El castillo había estado conteniendo cosas durante siglos. Había llegado a entender Janet, para lo que fue construido. No para exhibir, no para dominar, sino para contener. Las piedras que parecían frías desde el exterior estaban cálidas por dentro, por el fuego que había ardido en ellas desde que cualquiera podía recordar. Las torres que parecían amenazantes en la oscuridad se veían diferentes cuando las ventanas estaban iluminadas desde adentro, lo que ahora estaban cada noche en más de una habitación. En una tarde de finales de octubre, 12 años después de la noche en que había entrado por las puertas equivocadas, Janet se paró en la ventana de la biblioteca y observó el final del atardecer. La misma paleta exacta que recordaba de la primera noche. Púrpura profundo y ámbar desgarrándose en belleza en los bordes del cielo. Billy estaba en algún lugar del jardín con Gully. El sonido de ellos llegaba hasta ella. La voz de Billy, alta y específica sobre algo mecánico. La voz de Emmeline en algún lugar más abajo, discutiendo amigablemente con Pearl sobre algo doméstico. El olor de la cena desde la cocina, cena de verdad, el tipo de cena que una casa produce cuando está llena de gente que está acostumbrada a compartirla. Matthew se paró a su lado, se paró cerca, como siempre se paraba cerca de ella, sin agobiar, pero presente. La cualidad específica de presencia que había pasado 12 años aprendiendo a leer, y que todavía, con la consistencia de algo verdadero, hacía que el aire se sintiera diferente. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Ella miró al cielo. Escuchó la voz de Billy en el jardín. Pensó en la primera noche, las puertas abiertas, la única ventana encendida, la enorme puerta fría, los extraordinarios ojos plateados del hombre que la había abierto y la había mirado como si fuera algo sin precedentes. Un giro equivocado, dijo. Él la miró. Ella lo miró. Habían hecho esto aproximadamente 10,000 veces en 12 años, y era diferente cada vez y lo mismo cada vez. El reconocimiento específico de dos personas que se han mirado el tiempo suficiente para saber que siempre querrán seguir mirando. Sí, dijo él. Su voz era la baja gravedad de ella, la voz que había estado adquiriendo peso durante siglos y había encontrado de alguna manera, aquí, ahora, exactamente lo correcto hacia lo que dirigirla. El mejor giro equivocado posible. Billy apareció en la puerta de la biblioteca, ligeramente embarrado por cualquier proyecto de ingeniería que hubiera estado ocurriendo en el jardín, con la mirada decidida de alguien que tiene un anuncio. Gully dice que la cena en 10 minutos, y Pearl dice que en 8 minutos, y Emmeline dice que ambos están equivocados y que será cuando esté lista. Y creo que Emmeline probablemente tiene razón. Emmeline suele tener razón, dijo Janet. Eso es lo que yo dije, dijo Billy con la satisfacción de alguien cuya posición ha sido confirmada por una autoridad confiable, y desapareció de nuevo por el pasillo. Matthew miró el espacio donde había estado Billy. Su rostro hizo lo que hacía, lo que ella no tenía nombre para ello y no lo necesitaba. Vamos, dijo ella y tomó su mano. Él la sostuvo con ambas suyas, el agarre cuidadoso y deliberado que había sido el mismo desde la primera noche. El agarre que decía, estoy aquí y tengo la intención de quedarme aquí. Y bajaron a cenar en el castillo que había dejado de ser frío hace mucho tiempo, a la mesa que contenía a todas las personas que habían encontrado su camino hacia su calidez. Y afuera, las primeras estrellas aparecían en el cielo de octubre, y las puertas estaban abiertas, y las ventanas brillaban, y el viento se movía entre los viejos árboles, con un sonido que ya no era como algo a lo que temer. Era solo el sonido de una noche siendo vivida cálidamente, plenamente juntos, como son todas las mejores noches. Queremos saber su opinión sobre esta hermosa historia de amor. Déjenos saber qué les pareció esta trama llena de emociones y sorpresas. Díganos su nombre, desde dónde nos ven y qué puntuación le darían a esta historia del 0 al 10. Una historia que tocó corazones. Y si disfrutaron de la trama, no olviden darle a me gusta
y suscribirse al canal para no perderse las increíbles nuevas historias que vienen. Si desean apoyar el canal, consideren convertirse en miembros. Hasta la próxima.